Dos, tres. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Margarita Babilonia Carlos y a continuación voy a explicar mi trabajo correspondiente al curso de Introducción a la Psicología. Y el tema que yo he seleccionado es la historia de la psicología en el mundo y en el Perú. Es muy importante considerar que la psicología es valorada o es considerada como la ciencia que estudia el comportamiento humano. En la antigüedad se denominaba de una u otra forma como la que estudiaba el alma. Recordemos que también en la época antigua, el hombre consideraba bastante la separación entre lo que es el cuerpo y el alma, lo físico, lo concreto y lo abstracto, ¿no? Recordemos que en el caso de la psicología, tanto la filosofía como la medicina han hecho bastantes aportes en su desarrollo precientífico en este caso. En el caso de la medicina, Hipócrates, el padre de esa profesión, formuló una teoría con respecto a nuestros humores. Él señalaba que el organismo está formado por bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Un desequilibrio de ellos ayuda de una u otra manera a producir un malestar. Si nos damos cuenta, sin la previa intención científica, ya el nivel fisiológico está muy relacionado con lo que vendría a ser el cuerpo, la sensación y qué es lo que nosotros manifestamos en nuestros estados. En el campo de la filosofía, es interesante saber que tenemos tres filósofos que aportaron: Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno aporta con respecto a lo que ellos conciben como el alma. Sócrates, por ejemplo, habla de la verdad de las cosas ya se oculta en la mente de cada uno. Platón sostiene que nuestras sensaciones son representaciones imperfectas de la realidad. Aristóteles afirmaba que nuestro conocimiento se basaba en las experiencias. En el campo filosófico, ya cuando estamos hablando en la época moderna, tenemos a nuestro filósofo bastante preponderado por todos, que vendría a ser René Descartes, el que hablaba de pienso, luego existo. Él afirmaba que se podía dudar de todo menos de la existencia de nuestra propia razón, que propiciaba obviamente la duda. Nos estamos percatando que él destaca bastante lo que es el cuestionamiento, que es un rasgo propiamente humano y que nos hace justamente avanzar y problematizar con respecto a nuestra existencia. Ya cuando estamos llegando al campo científico propiamente, nos damos cuenta que ya para lo que se consideraría ya la psicología como una ciencia, es porque ya estamos encontrando un objeto de estudio preconcebido que es muy importante. Y acá tenemos un hito que va a sentar las bases con lo que respondería al campo científico de la psicología, que vendría a ser la creación del primer laboratorio de psicología creado por Wilhelm Wundt en Alemania. Él estudia la atención selectiva y por qué esta es la expresión de las intenciones de la persona, lo que nosotros llamamos el voluntarismo. Afirma que la mente de un sujeto es mediante la experiencia inmediata. Recordemos que él va a pertenecer a una de las escuelas precursoras, una de las escuelas que ya empieza a presentarnos qué es lo que significa o cómo vamos a analizar el comportamiento humano. Empezamos con lo que vendría a ser el estructuralismo en Alemania. Ellos, haciendo uso de la introspección, analizan la experiencia mental concreta en sus componentes o elementos más simples. Considera que la conciencia puede ser dividida en sensaciones físicas, sentimientos e imágenes. Acá es muy importante que acá es lo que se basa es qué es lo que yo siento en mi mundo interior. Un estructuralista quiere analizar tu mundo interno y a partir de ahí poder derivar o poder analizar. En el caso funcionalismo, que va a ser la que se va a contraponer radicalmente a lo que vendría a ser el estructuralismo, pues le daba mucha importancia a las experiencias controladas y a partir de experiencia poder aprender a solucionar problemas. Este tipo de investigación representaba una clara ruptura con los métodos introspectivos. Lo que ellos proponían es básicamente el pragmatismo en la actividad del ser humano y a partir de ahí empezar a elaborar o a partir de ahí se elabora aprendizajes o elementos conceptuales. La posterior escuela que va a ser muy conocida, tenemos la de Sigmund Freud, que vendría a ser el psicoanálisis. Esta escuela
tuvo bastantes críticas porque por su fuerte connotación sexual. Recordemos que Sigmund Freud consideraba lo que vendría a ser los impulsos, los deseos, el subconsciente, que es lo que realmente nosotros, a partir de nuestros hábitos, interpretamos o manifestamos. Como él señala, la conducta se rige por fuerzas psicológicas que interactúan dentro del individuo, ¿no? Ahí podemos encontrar términos como el deseo, el acto no voluntario, y que todo de una u otra manera representa nuestro inconsciente y qué es lo que nosotros somos realmente. Posteriormente, recordemos que viene lo que es la escuela del conductismo, una escuela que va a marcar un hito porque va a dar grandes saltos con respecto al análisis del comportamiento y el aprendizaje humano. Esta escuela señala que toda conducta es mesurable o medible. El ser humano es una suma de condicionamientos. Asume que el aprendizaje se forma a partir de las consecuencias, de lo que nosotros vendríamos a ser los famosos reforzamientos. Recordemos que en este caso, la psicología conductista se basa bastante en lo que es el condicionamiento de Pavlov. Y en este caso, podemos encontrar lo que vendría a ser el condicionamiento aplicado por Watson, el que señala que se pueden modificar las conductas fisiológicas y aquellas que no han sido aprendidas, ¿no? Las que son espontáneas, mientras que el condicionalismo operante de Skinner formula el concepto del cual se implica que la probabilidad de que una persona aumente o disminuya depende qué pase después, mejor dicho, lo que vendría a ser el reforzamiento del castigo. Una actividad va a ser aprendida o una sensación, dependerá de la sensación que se va a producir, ¿no? Es muy importante. A partir de ese momento nos damos cuenta que va a haber una revolución cognitiva. Ya el conductismo, tanto con el estructuralismo como el conductismo y psicoanálisis van a ser cuestionados y se busca mayor respuesta con respecto a lo que vendría a ser la personalidad, no tanto a lo que vendría a ser en las situaciones tan inmediatas que vendría a ser, como señalamos hace un momento, las la respuesta a los estímulos. En este caso, ya queremos profundizar de una u otra manera cómo se está empezando a evolucionar la psicología. Continuando, empezamos que ya se presenta conceptos como la psicología humanista de Abraham Maslow. Ellos señalan que los psicólogos humanistas enfatizan el potencial humano, la importancia del amor, la pertenencia, la autoestima, la autoexpresión, la experiencia cumbre y la autorrealización. En otras palabras, se enfoca en la salud mental, el bienestar, la comprensión y el mejoramiento de uno mismo, más que de las enfermedades mentales. Lo que queremos resaltar bastante, qué es lo que sucede con el hombre y qué es lo que de repente ayudaría, no de repente, no que ayuda a lo que vendría a ser la conducta humana. Ya no estamos analizando trastornos, sino estamos analizando lo que podría ser positivo y que más adelante lo vamos a profundizar con respecto a la conducta humana. La psicología cognoscitiva es una que estudia la conducta humana y los procesos mentales en base. Se interesa por comprender cómo adquirimos y procesamos la información y cómo lo utilizamos para resolver problemas. Acá tenemos al famoso psicólogo Jean Piaget. En la actualidad, ya los psicólogos se han vuelto mucho más flexibles con respecto a analizar los enfoques. Se podría afirmar que se rescata el aporte de cada uno un momento histórico determinado. También se acepta los errores y se cambia a partir de ello. Recordemos que para ya el siglo XX, lo que vendría a ser los conceptos de ética psicológica, la moral psicológica, ya son fuertemente arraigados y es muy importante para poder entender la psicología como ciencia, pero también que tiene sus límites los cuales se podrá aplicar en los experimentos, ¿no? Psicológicos. Y ya podemos ver que en la actualidad tenemos lo que vendría a ser la psicología evolutiva, la que se enfoca en los orígenes, los patrones conductuales y los procesos mentales. Explora su valor adaptativo. El ser humano es un individuo que puede de una u otra manera integrarse a un determinado contexto y estará determinado a raíz de su evolución.
Los humanos estamos predispuestos a pensar y actuar de ciertas maneras que han sido programadas a través de la evolución. Interesante porque se está retomando de una u otra manera nuestros antecedentes en los estudios psicológicos. La psicología positiva es aquella, ya más o menos tenemos antecedente de la psicología humanista, es la que incluye el bienestar subjetivo, la autodeterminación, la relación entre las emociones positivas, la salud física y los factores que permiten un término muy importante, la autorrealización. Nos hemos percatado hasta este momento que la psicología ha ido de una u otra manera eh, ampliando su campo de estudio. Ya no solamente quiere analizar procesos de aprendizaje o procesos que se puedan ser observables en el momento, o no solamente quiere irse a la introspección, sino que ahora qué es lo que busca, ampliar su campo hacia aspectos tanto positivos que vendrían a ser del ser humano en la actualidad, pero también quiere enfocarse en lo que vendría a ser la prevención, qué hacer, cómo no llegar a la enfermedad misma, que la mejor forma de una ayuda psicológica es prevenir la situación que sea complicada para un paciente, ¿no? Es muy interesante, de una u otra forma, cómo la psicología está cambiando sus paradigmas y para bien, ¿no? Por el bienestar de la persona en sí o del paciente. A continuación voy a mencionar lo que vendría a ser en la historia de psicología en el Perú. Ya habíamos mencionado que la psicología tiene fuertes bases filosóficas. En el caso peruano, a esto se suma lo que vendría a ser la pedagogía y la medicina. En la cuestión de la medicina vamos a tener fuertes influencias con la psiquiatría, ¿no? Que van a ir aportando estudios sobre cierto tipo de población y que de una manera, como mencioné anteriormente, vamos a ver también cómo hubo determinados sesgos en la psicología en respecto en el Perú. Para ello es muy importante conocer nuestra época colonial. Recordemos que en esa época se dio lo que vendría a ser la, la invasión española en el Perú y de una u otra manera, aunque no hubo una conciencia previa, se impuso una idea de que el comportamiento humano, que obviamente ya venía de la Edad Media española, que el comportamiento humano iba de la mano con la religión. La imposición del vencedor sobre el vencido estaba normado por el castigo. De una u otra manera podríamos señalar que en esa época se desvirtualizó la condición humana del hombre andino. Entonces ya había, como señaló, no un concepto de psicología como ciencia, pero ya estábamos viendo em, despersonalizaciones, comportamientos impuestos sobre otros. Esta época, recordemos que nuestro imaginario eh, social fue fuertemente marcado por el racismo y esto se va a ver en los posteriores estudios psicológicos. Posteriormente, en la época de la independencia, estamos encontrando un espacio muy importante, que es el Convictorio de Carolina, donde no solamente se impartió ideas filosóficas, sino también ideas de libertad. Entre ellos podemos encontrar a Hipólito Unanue, un hombre que se encargó de estudiar las ideas psicológicas relacionadas a las observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados, en particular el hombre. ¿Qué es lo que estaba señalando él? ¿Cómo influye el ambiente en el comportamiento humano? En este caso, recordemos que se intentó justificar ciertas actitudes, entre comillas, se podría señalar, no no comunes o tradicionales del hombre andino. Y de una u otra manera se está afianzando ese pensamiento racista, ¿no? Como que el ambiente, si es tosco, si es problemático, tendrá también personas totalmente inútiles, totalmente no proclives al conocimiento, ¿no? Como el conocimiento en este caso occidental. Es interesante cómo de una u otra manera ya se estaba viendo ese tipo de análisis de mundo interno, ¿no? En este caso, desde un aspecto bastante negativo. En el siglo XIX estamos encontrando en la llegada de dos movimientos muy importantes con respecto a la concepción del comportamiento humano, el positivismo y el espiritualismo. El positivismo tenemos como uno de los máximos representantes a Manuel González Prada, el cual niega
lo que es la concepción idealista, se va más que todo a la indagación filosófica y la razón. Una visión totalmente atea que niega lo que vendría a ser el idealismo religioso, ¿no? Y solamente todo es a partir de lo que es el estudio científico. En cambio, se contrapone contra el espiritualismo, aquellos que toman en cuenta la actividad psíquica como una forma de expresión. Además, proclama lo que vendría a ser la esencia irreductible, los fenómenos psíquicos y la preeminencia de la voluntad. Como nos estamos percatando, ambas corrientes son de origen europeo, pero cuál es el dilema? Porque ambas corrientes, de una u otra manera, se están imponiendo sobre el Perú, sobre el pensamiento peruano, una concepción europea hacia nosotros. Recordemos que en este caso tendríamos que analizar qué tanto se pudo adecuar, ¿no? Esos pensamientos europeos hacia nosotros. Recordando que Manuel González Prada analizaba y criticaba cómo el comportamiento del hombre andino lo volvía sumiso y que la única forma de salir de esa situación era a partir de la educación. Se analiza el comportamiento del hombre andino, pero desde la visión de un hombre blanco. Bastante interesante para ese momento, ¿no? Lo que estaba desarrollándose en el Perú. Y en el siglo XIX tenemos ya propiamente la psicología como carrera, poco a poco está siendo ya no desplazada, pero sí se busca que tanto la filosofía como la medicina ya no sean la psicología un subestudio, sino un estudio aparte. Para ello podría citar la presencia de Honorio Delgado, que critica la psicología experimental de laboratorio, pues afirma que la psicología compete más que todo la vida psíquica. Creo como que estamos volviendo a ese análisis de el yo interno para poder entender el comportamiento exterior. En cambio, tenemos a Walter Blumenfeld, que influyó poderosamente en lo que es la conceptualización de la psicología, porque de una u otra manera ella establece las bases científicas y el método científico con respecto a los procesos psicológicos. Podemos señalar que tanto Delgado como Blumenfeld representan dos orientaciones marcadamente opuestas. El primero como una parte de representante de la psicología espiritualista y en cambio el otro representante de la orientación científico-natural. Aparte de ello, podemos señalar el aporte de Emilio Valdizán. Él aportó con respecto a lo que vendría a ser estudios psiquiátricos a la psicología, ¿no? Es interesante cómo él se encargó de desentrañar los aspectos del comportamiento psicopatológico aborigen peruano. Se encargó de estudiar ciertas poblaciones vulnerables y por qué ese tipo de comportamiento. Bastante interesante. Ya, si nos damos cuenta, ya no se está buscando analizar al hombre peruano de manera general, porque cada realidad, cada grupo, en este caso vulnerable, responde a una situación muy diferente. No podríamos analizar al hombre citadino urbano con el hombre, con el hombre de la zona rural. Hay diferentes condiciones que también van a marcar su comportamiento, su psique. Y eso ya lo estamos viendo en el Perú. Un hecho importante en los años 50 para la psicología peruana es que se funda la Sociedad Peruana de Psicología. Ya tenemos grandes representantes como Valdizán, como Delgado, como Blumenfeld, que ya han ido aportando, ya han dado las bases importantes para que la psicología sea considerada como una carrera profesional. Y como señalo y reitero, separarla, desglosarla lo que vendría a ser la psicología y la educación. No puedo obviar que ha habido grandes aportes en lo que vendría a ser la psicopedagogía, ¿no? Y recordemos que ya para esta época también ya los colegios introducen los consultorios psicológicos dentro de sus espacios, específicamente los colegios estatales. En 1960 se introduce el psicoanálisis en el Perú a través del doctor Carlos Alberto Seguín. Sus cátedras fueron muy importantes porque se encargó de acuñar y explicar el concepto sobre el síndrome psicosomático de desadaptación. Como que en este caso ya estamos hablando cómo nosotros respondemos a ciertos entornos y cómo de una u otra manera, cómo tendría que ser nuestro comportamiento, ¿no? Interesante. En la actualidad, en 1980, recordemos que se da la profesionalización de la psicología.
se funda lo que es el Colegio de Psicólogos del Perú, el cual se encarga de normar nuestra ética, nuestros deberes y derechos y nuestro perfil como psicólogo en el Perú. Una crítica que se realiza bastante con respecto a la psicología en el Perú es sobre la diversidad de las mallas y cómo están enfocadas, la predominancia y la instrumentalización de muchas de ellas, ¿no? Em, ¿Cuál es la realidad del psicólogo en el Perú? Después de la pandemia que se dio, recordemos, hace aproximadamente 2 años, hemos dado cuenta que la psicología, la salud mental es muy importante, que no podemos de una u otra manera considerar que no es válido. El psicólogo en la actualidad tiene que enfrentar muchos retos. Primero es luchar contra los tabúes que significa la salud mental. Recordemos que no solamente es asumir que el psicólogo te ayuda, pero no es que él te ayuda y te dice qué es lo que tienes que hacer, sino que te brinda herramientas. Se podría considerar desde mi punto de vista que recién se está tomando en cuenta la importancia de la salud mental. Recién se está tocando temas de manera más abierta, como depresión, como ansiedad. Se está normalizando hablar de condiciones médicas como el trastorno, la condición del espectro autista. Se está mencionando lo que vendría a ser los trastornos trastornos sociales muy evidentes en la sociedad peruana. Entonces, creo que llegó el momento de que ya el psicólogo tome mayor protagonismo, que no sea la última opción ante una situación médica, ¿no? Que nos demos cuenta que la mente domina el cuerpo y también nosotros tenemos que formar parte de ese cambio. Muchas gracias. Espero que haya sido fructífera mi exposición.